Buenas tardes, mi nombre es Lisbeth Melissa Aguilera Baquedano, soy de la clase de Ecología Marino Costera y hoy vengo a hablarles un poco sobre la introducción de lo que es la ecología. Por todas partes donde miren el océano, miremos el océano, hay seres vivos. Cuándo y qué tipo de organismos hay depende perdón, de donde vayamos. Esto es la naturaleza específica del hábitat. Cada hábitat tiene características distintas que ayudan a determinar qué organismos viven ahí y cuáles no. Por ejemplo, la cantidad de luz determina las algas y las plantas que pueden crecer, el tipo del fondo y la temperatura, salinidad y el agua de las olas, mareas, las corrientes y otros muchos aspectos del entorno que afectan de manera importante la vida marina. Ahora hablemos un poco de las organizaciones en las comunidades. Dice, la naturaleza de la vida en un hábitat particular está determinada en gran parte por las condiciones de ambiente no vivas o abióticas, esto es factores físicos, factores químicos del ambiente, tales como la salinidad o de tipo de fondo. Cada ambiente tiene diferentes características que representan tanto cambios como oportunidades para los organismos que viven ahí. También los organismos, estos también están afectados determinadamente por otros organismos en el ambiente vivo o biótico, perdón. Las poblaciones biológicas se relacionan de manera tan compleja que hacen que una comunidad, los organismos dependen de unos y dependan de otros. Los organismos deben adaptarse tanto a los factores bióticos como los abióticos de su ambiente. Un determinado organismo puede adaptarse a las variaciones graduales mediante cambios en el comportamiento metabólico y las características. Una determinada hierba marina, por ejemplo, se adapta a niveles bajos de luz con un incremento de contenido de clorofila, la que hace más eficaz para captar el poco de luz que está disponible en el medio, mientras que los corales a menudo se adaptan por medio de su forma de crecimiento. Ahora vamos a hablar también un poco sobre las formas de relacionarse de las especies. Las especies no viven en un vacío, aisladas de otras especies, no, claro que no. Los miembros de las especies diferentes pueden ocasionar poderosos efectos unos con los otros. Las especies pueden relacionarse de varias maneras, por así decir, y todo influye en la organización de las comunidades y la competencia. Los organismos deben competir por los recursos, no solo como miembros de su propia especie, sino que como miembros de otras especies también. La competencia entre especies se le llama competencia interespecífica. También cuando dos especies utilizan en, el mismo recurso y ese recurso es escaso, las especies deben competir exactamente como si fueran miembros de la misma población. Una de las dos especies por lo general resulta ser el mejor en la competencia. Por ejemplo, si dos especies comen exactamente lo mismo alimento, una de las dos especies puede ser mejor capturándolo, a menos algo interfiera en ese proceso. El competidor inferior pierde la especie competidora y ganadora toma el mando cuando una especie elimina a otra por competencia externa. Se dice que ha tenido lugar a la exclusión competitiva. Ahora vamos a hablar también relación a eso, lo que es la depredación. La depredación obviamente afecta a los organismos determinados que lo que sirve de comida. También afecta a las poblaciones de las presas en su conjunto al reducir el número de las presas. Si los depredadores no comen demasiado, la reproducción de la población de la presa puede reemplazar a los individuos que han sido comidos. Sin embargo, si la depredación es muy intensa, puede reducirse mucho la población de la presa. La interacción entre depredador y presa no es
una vía de sentido único. Después de todo, los depredadores dependen de su presa para aportar alimentos. Si los malos tiempos o enfermedades aniquilan a las presas, los depredadores sufren del mismo modo también. Las poblaciones de presas se pueden también declinar si hay demasiados depredadores o los depredadores comen demasiado. En este caso, las poblaciones de los depredadores pronto comienzan a declinar al haber agotado el aporte alimentario. Bueno, esto es un poco de los temas que se asocian a la ecología, sobre el estudio del ambiente, su hábitat, cómo los animales se comportan en su estado, y cómo podemos estudiarlos y cómo podemos saber en qué ambiente es el idóneo para ellos. Bueno, muchas gracias.